Hola Maribel, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa Conéctate con la Naturaleza. Gracias por estar aquí. Hola Margarita, para mí es todo un placer estar aquí conversando contigo para hablar acerca de mi estudio en el comportamiento del mono tocón de San Martín. Gracias por eso, Maribel. Bueno, ¿no? Ahora queremos conocer un poco más sobre el estudio que has realizado y para eso nos gustaría saber dónde has realizado tu estudio y por cuánto tiempo se realizó. Bueno, el estudio que yo hice se ha realizado en la zona de conservación y restauración Morro de Calzada, o Socre Morro de Calzada, que además ya de seguro muchos deben de conocer, los visitantes van muy seguido aquí porque es un lugar muy reconocido en la ciudad de Moyobamba. Esta Socre se encuentra entre los distritos de Calzada y de Yantaló, y es precisamente en estos dos distritos donde realicé mi estudio, en la parte del bosque continuo dentro de Calzada, que se encuentra muy cerca del Morro, y en un fragmento ubicado en el distrito de Yantaló, que se encuentra bastante alejado del Morro. Este fragmento es de apenas 5 hectáreas y se encuentra rodeado de cultivos y además de pastizal que sirve de alimento de ganado. Incluso algunas veces las vacas ingresaban hacia mi zona de estudio y yo las veía y pasaba cerca de ellos. Wow. En el fragmento de bosque tenía a 3 grupos de monos tocones. En mi estudio, el de mi estudio se encontraba en el medio y tenía 2 vecinos, uno hacia el sur y el otro hacia el norte, ¿no? Ok, interesante. Y respecto al tiempo de estudio, yo realicé este estudio por aproximadamente 2 años, entre el 2018, 2019 y 2020, hasta que llegó la pandemia y ya no pude continuar. Este estudio se pudo realizar gracias a otros investigadores, ¿no?, que me apoyaron. Pero este estudio no empezó en el 2018, viene de tiempo atrás, con el estudio de otros investigadores como Rosario Guasguayo y Rider Tamani. Rosario hizo un estudio del mismo grupo que yo estoy estudiando actualmente en Yantaló, en el bosque fragmentado. Y Rieder también estudió un grupo en el bosque conservado, ambos en el año 2014, entre el 2014 y 2015. Pero este grupo último, el del bosque continuo, yo ya no pude continuar estudiándolo porque cuando llegué ya no lo encontré. Entonces lo que tuve que hacer es seleccionar un nuevo grupo para poder habituarlo y continuar con el estudio de etología. No sé si ustedes sepan un poco de qué es la habituación. La habituación es un proceso en el cual el investigador tiene que seguir constantemente al grupo hasta que este grupo tenga un comportamiento normal sin verse afectado por la presencia del investigador. O sea, es seguir a los monos hasta que ellos se acostumbren a nosotros. Entendemos, Maribel, y nos gustaría saber cuáles fueron los principales resultados de tu trabajo, de tu estudio. Bueno, en sí, los principales resultados de mi estudio respecto a las actividades, el descanso fue desarrollado la mayor parte del tiempo en todos los grupos, aunque en el fragmento de bosque el grupo descansaba más tiempo con el bosque continuo. Además, en el fragmento de bosque, el grupo tenía menos tiempo de alimentación y se desplazaba por más tiempo que en el bosque continuo. Esto podría haberse debido a la menor disponibilidad de alimentos que había en el grupo, en el bosque perturbado, ¿no?, el bosque fragmentado, porque tendrían que alimentarse de otros suplementos alimenticios, como invertebrados, entre ellos arañas, hormigas, chicharras y otros. Además de que por el espacio en el que vivían, que era de 5 hectáreas aproximadamente, como les mencioné, tenían que involucrarse constantemente con sus grupos vecinos por actividades de territorialidad. Estas actividades consisten en persecuciones y vocalizaciones territoriales, por lo cual tendrían que moverse de un lado a otro para encontrar a sus vecinos y poder alejarlos de su territorio, ¿no? Y si bien en el grupo de bosque continuo también realizaba esas actividades de territorialidad, ya que es una actividad muy común en esta especie, Okay. en estas especies que son monógamas, o sea, un grupo de adultos reproductores con sus crías, esta actividad no era muy realizada, no era muy constante. Y probablemente esto sea porque tenían un espacio más grande, ¿no? Entiendo. Además de que ellos tenían más disponibilidad de frutos.
entiendo. Entonces, Maribel, nos estás comentando que en el bosque fragmentado, en realidad los tocones dormían más tiempo, comían menos y se desplazaban más para buscar un alimento, ¿no? Porque no lo tenían. Exactamente, exactamente. Pero además de esto, también hicimos hallazgos acerca de su dieta, ¿no? Como dice mi estudio, composición de la dieta. Encontramos que en el bosque fragmentado, la alimentación se basaba también, bueno, en ambos grupos, en ambos bosques se basaba netamente de frutos, pero en el bosque fragmentado el consumo de frutos era menor que en el bosque continuo y el consumo de hojas era todo lo contrario. En el bosque fragmentado el consumo de hojas era mayor que en el bosque continuo. Y esto nuevamente podría deberse a la disponibilidad de alimentos importantes como son los frutos. Otro hallazgo que también hicimos es acerca del territorio, del home range. En el bosque fragmentado, como solo tenían 5 hectáreas que era compartido con otros dos grupos, su home range era casi la mitad del bosque continuo, donde tenían un home range más amplio. Ok, ok. Entonces, mira, gracias a las investigaciones que justamente, a los estudios que se realizan, es que nosotros podemos conocer un poco más sobre el tocón. Y cuán importante es todo lo que nos estás mencionando, ¿no? Muchas veces decimos, ya los monos están ahí, siempre comen lo mismo y todo lo demás, pero su alimentación, su dieta alimenticia, como nos estás mencionando, va a variar mucho de acuerdo al tipo de bosque o el tipo de lugar en el que se encuentra, ¿verdad? Sí, porque siempre el tipo de hábitat influye mucho en el comportamiento de los animales que se encuentran aquí. A veces cuando se encuentran en un lugar perturbado, su comportamiento va variando porque tienen que adaptarse un poco a la situación. Tienen menos cantidad de árboles grandes, menos cantidad de frutos en estos árboles, ya que los árboles son más pequeños. A veces hay algunas especies que no se encuentran, algunas especies de plantas que no se encuentran en estos bosques y tienen que adaptarse y alimentarse de lo que encuentran en el entorno. Increíble realmente todo lo que nos estás contando. Cuánto daño causamos a los tocones con la deforestación, ¿no? Porque para que existan fragmentos, la principal causa es la deforestación. Alteramos muchísimo su comportamiento. Maribel, nos gustaría saber un poco más por qué es importante tu estudio. Bien, este estudio es importante porque nos sirve de referencia para entender el grado de adaptabilidad que tienen los tocones en un hábitat perturbado y determinar si existen o no comportamientos diferentes por las perturbaciones antrópicas, o sea, las actividades que realizamos los humanos. En este caso específico la fragmentación, ¿no? Por la presencia de cultivos y pastizales, como les comenté. Y esto se da a pasos agigantados en la mayor parte de San Martín, que es el área de distribución de esta especie, que se encuentra críticamente amenazada y que cuenta con cada vez menos bosques que habitar. Y al ser un animal arbóreo, depende mucho de los bosques que van desapareciendo día a día. Y el problema de estos bosques no es solo que se van haciendo más pequeños, sino que se generan como islas de bosques separadas unas de otras y donde es casi imposible para las especies que lo habitan moverse de un lado a otro, migrando, en este caso de los tocones, migrando para buscar parejas, ¿no? Ya que los tocones al llegar a la etapa adulta deben de buscar sus propias familias. Y esto evita que haya variabilidad genética que les ayuda a mantenerse sanos, porque si no hay variabilidad genética, los animales podrían sufrir de varias enfermedades, ya que no tienen una diversidad de genes que deberían de tener normalmente. Entonces estos animales no son resistentes. Además del estrés que tienen dentro de los grupos, ¿no? Porque dentro de zonas fragmentadas, los individuos que no se mueven tienen grupos muy grandes, a pesar de que en los tocones suele ser de 3 a 5 individuos normalmente. Entendemos perfectamente. Además de que mi estudio, además de que, quiero contribuir un poco más, además de que este estudio nos sirve para saber los requerimientos alimenticios que tienen. Nosotros tenemos, por ejemplo, identificados algunas plantas dentro de los bosques y estas plantas nos pueden servir también para saber qué tipo de alimento consumen ellos, qué alimento es muy importante para ellos. Y
Dentro de este estudio que yo he hecho, no menciono mucho las especies porque todavía nos faltan identificar. Es algo que planeamos hacerlo de acá un poco de tiempo cuando ya se pueda regresar al bosque y espero que se pueda realizar. Claro. Bueno, Maribel, toda la información que nos estás dando es bastante importante, muy amplia y yo me imagino que comentar sobre esto nos tomaría muchísimo más tiempo. Lastimosamente el tiempo que tenemos es corto y para ir concluyendo nuestra entrevista, nos gustaría saber cuál crees que son los siguientes pasos a seguir. Bueno, um, la verdad que en investigación hay muchas cosas que se debe de investigar y revisar, sobre todo en los monos tocones que no tienen muchos estudios. Por ejemplo, en mi caso, terminar de revisar los árboles de alimento, determinar también la disponibilidad de frutos por supuesto, seguir estudiando a mis grupos para ver cómo varía su comportamiento en el tiempo. Además, también sería muy interesante realizar este tipo de estudios en fragmentos de diferente tamaño. También es muy importante realizar estudios de variabilidad genética para ver cómo se ven afectados los monos tocones dentro de estos fragmentos. Y esto debería darse en diferentes áreas. Deberíamos también realizar un estudio que responda a la pregunta que tenemos, creo que ya en PMT desde hace mucho tiempo, ¿cuántos tocones hay? Pero por ahora creo que una de las cosas más relevantes que se deben de tomar en cuenta es la creación de corredores que permitan que los tocones estén conectados entre diferentes áreas para que no se pierda la variabilidad genética y para que esta especie pueda perdurar en el tiempo. Ok, bueno, justo como nos dices, existe aún muchas cosas por saber del tocón y un sinnúmero de estudios que se deberían de realizar a futuro. En este caso, te agradecemos por estar aquí, por darnos la información correspondiente sobre tu estudio. Gracias por seguir contribuyendo de alguna manera a la conservación de esta especie que, como tú muy bien lo dijiste, está en peligro crítico de extinción. Gracias, Maribel, por tu tiempo, gracias por acompañarnos y esperamos poder contar contigo de repente más adelante para otras entrevistas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que esta información llegue a mucha gente y que puedan concientizar un poco sobre cómo hacer para poder conservar no solo los tocones, sino diferentes animales que se encuentran en estas áreas que ocupan, que nosotros a veces necesitamos usar, porque es necesario, ¿no? A veces realizar las actividades de ganadería, de agricultura, pero debemos siempre de ver la forma de no afectar a la vida que ya se encuentra en esta zona, ¿no? Entonces, gracias a ustedes.